Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 357,000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, 100% Noticias y La Prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la liberación incondicional de más de 180 presos políticos, la suspensión del régimen de tortura en la cárcel y la anulación de los juicios espurios para preservar sus vidas, su salud y sus derechos políticos, y que se suspenda el Estado policial que ha conculcado los derechos constitucionales para recuperar plenamente las libertades democráticas y despejar el camino hacia una reforma electoral sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo, para celebrar nuevas elecciones libres y transparentes para iniciar la transición democrática. Esta noche entrevistaremos al ex canciller de México, Jorge Castañeda, sobre la condena de 29 países al régimen de Ortega por el asalto y la ocupación de la sede de la OEA en Managua, que sin embargo no reúnen los 24 votos para aplicarle a la dictadura la violación de la Carta Democrática Interamericana. Analizaremos el impacto de la política exterior del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que condiciona su participación en la Cumbre de las Américas a que el presidente Joe Biden invite a las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero no se atreve a emplazar a Daniel Ortega a suspender el Estado policial y liberar a los presos políticos. Les presentaremos una entrevista con la eurodiputada española Soraya Rodríguez, que junto con otros 2 europarlamentarios le están demandando a la Unión Europea que imponga sanciones individuales contra 14 jueces orteguistas que han condenado a 53 presos políticos en las cárceles. Hablaremos con Rubén Arriola, de la consultora Gestión para el Consumidor, sobre el tema que más preocupa hoy a la mayoría de los hogares en Nicaragua, el alza en el costo de la canasta básica en más de 900 córdobas, que está provocando principalmente el incremento de los precios en los alimentos. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó este viernes 13 de mayo una resolución en la que condena la confiscación de su sede en Managua por parte del régimen de Ortega y Murillo, al que le exige la devolución del inmueble. La resolución fue aprobada con 29 votos a favor, ningún voto en contra y con la abstención de Honduras, El Salvador y San Vicente y Granadinas, y en esta condena la ocupación de su sede, la violación de la inmunidad diplomática y de los archivos de la OEA. En el último punto de su resolución, el Consejo Permanente señala que seguirá ocupándose del asunto y considerará otras acciones que puedan ser necesarias, aunque no especificó cuáles podrían ser. Pegarle un tumbo a una sede diplomática, borrarla, pegarle un cachetazo, es la señal de la prepotencia máxima. Es demostrar: puedo hacer lo que se me antoja. Y haríamos muy mal nosotros como organismo en ignorar un evento de esa entidad, de esa magnitud. La embestida del régimen de Daniel Ortega contra las organizaciones de la sociedad civil continuará la próxima semana en la Asamblea Nacional, donde ya está en el orden del día del 17 de mayo una iniciativa de decreto legislativo de cancelación de personalidades jurídicas de 25 organizaciones no gubernamentales, con lo que se elevará a 169 la cantidad de ONGs anuladas por la dictadura en lo que va de 2022. Entre las organizaciones canceladas están la Fundación Pro Rescate de los Jóvenes en Pandillas, Fundación Puntos de Encuentro para la Transformación de la Vida Cotidiana, Asociación Vida Plena, Asociación Lazos de Amor y Esperanza y Fundación Centro de Orientación para la Exportación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. También serán canceladas la Fundación Civil para el Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia, Fundación de Mujeres por el Desarrollo y Democracia de Nicaragua y la Asociación Americana de Agroquímicos de Nicaragua.
3 eurodiputados solicitaron al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, imponer sanciones contra 14 jueces orteguistas que han condenado y sentenciado a más de 50 presos políticos en Nicaragua. La carta fue firmada por los eurodiputados Soraya Rodríguez, Javier Nart y Jordi Cañas, integrantes del grupo político Renovar Europa. En la carta se enlista a 14 jueces con sus nombres y cargos, los nombres de los presos políticos que condenaron, los supuestos delitos imputados y los años de las sentencias. La Unión Europea ha sancionado a más de 20 altos funcionarios del régimen acusados de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, entre ellos la vicepresidenta Rosario Murillo. La justicia orteguista sentenció a los exdirectivos del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, Michael Healy y Álvaro Vargas. Healy, expresidente de la patronal, fue sentenciado a 13 años de prisión por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional, mientras que Vargas, ex vicepresidente de la organización, fue condenado a 9 años de cárcel por el mismo presunto delito. Desde mayo de 2018, hombres armados invadieron las fincas Chatilla, Santa Lucía y El Sopilote, ubicadas en Buenos Aires Rivas, que eran propiedad de la señora Esperanza Lacayo de Healy, madre del líder gremial. Ella falleció en diciembre de 2020 y su familia reclama que no han podido enterrarla en el cementerio familiar ubicado en una de las propiedades tomadas. 3 presos políticos que permanecen en el sistema penitenciario regional de Guasdualí, Matagalpa, fueron golpeados, aislados y amenazados por funcionarios luego que participaron de una huelga de hambre, en rechazo a los tratos crueles e inhumanos de los que son víctimas en ese centro carcelario. Confidencial conoció que los presos políticos Emiliano Celedón y los hermanos Dorling y Oliver Montenegro fueron víctimas de las golpizas propinadas por los funcionarios del penal. El preso político Manuel Urbina Lara, que anunció la huelga de hambre indefinida a través de un audio, también fue víctima de las represalias de los funcionarios del penal de Guasdualí. Su familia pudo conocer que fue trasladado al Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo en Tipitapa, Managua. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, externó su preocupación por la Ley de Regulación de Organizaciones No Gubernamentales en Nicaragua, que ahonda la represión de las organizaciones de la sociedad civil con el pretexto de prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. La Ley de Regulación de ONGs que entró en vigor viola las obligaciones de Nicaragua en materia de derechos humanos, señaló el organismo. La entrada en vigor de la ley coincide con el despojo a medio centenar de organizaciones de la sociedad civil de su personalidad jurídica por un supuesto incumplimiento de otras disposiciones legales. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, presentó una iniciativa de ley especial para el cambio de régimen de personas jurídicas con la que cancela la personalidad jurídica de 5 clubes sociales y les da un plazo de 90 días para constituirse en sociedades mercantiles si así lo determinan los socios. Las 5 organizaciones son la Asociación Española Nicaragüense, Asociación Club Terraza, Asociación Nejapa Country Club, Country Club de Chinandega y Asociación Centro Encuestre Cocibolca. Porras argumentó que estas asociaciones realizan actos de comercio que no son compatibles con la nueva definición de organismos sin fines de lucro, que entró en vigencia el pasado 6 de mayo. La ONG American Nicaraguan Foundation anunció el cierre de sus operaciones en Nicaragua tras 30 años de labor por la disminución de donaciones internacionales. Esta ONG desarrollaba programas sociales de agua y saneamiento, agricultura, educación, vivienda, ayuda humanitaria y salud destinados a las comunidades más vulnerables del país. El pasado 6 de mayo, el Centro Integral de Desarrollo Corazón Contento, que realizaba proyectos sociales con personas con discapacidad, también informó de su clausura porque su principal donante se va del país. Yadira Letts Marín, ex esposa del hijo de la pareja presidencial Rafael Ortega Murillo,
abandonó Nicaragua en febrero pasado junto a sus hijas Ariana y Livia Ortega Letts, sin intenciones de regresar al país. Así lo reportó este lunes 9 de mayo el diario La Prensa. Según el diario, la salida de Letts y sus hijas fue aprobada por la vicepresidenta Rosario Murillo y se debió a un malestar interno y callado entre varios miembros de la familia. Letts fue parte importante del esquema de negocios fraudulentos de la familia Ortega Murillo, ya que era la administradora de la mayor importadora de combustible del país, DNP, y dirigía la sancionada Inversiones Zanzíbar, que operaba la red de gasolineras que distribuía el combustible de la misma empresa. Una investigación de Confidencial publicada el 20 de febrero de 2022 develó la existencia de 22 empresas privadas de la familia Ortega Murillo a costas del Estado, y en cuyo esquema de negocios, Yadira Letts figuró como accionista o directiva en 5 de estas empresas. Letts empezó a desvincularse de todos los negocios de los Ortega Murillo, en la que estaba involucrada a raíz de las sanciones de Estados Unidos contra las empresas en las que operaba, mientras su matrimonio con Rafael Ortega también naufragaba en 2019. Según el reporte de La Prensa, entre una de las razones que se maneja sobre su salida, estaría también que la familia se estaría preparando para condiciones más duras que estarían por venir. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea un perfil completo sobre Yadira Letts y la investigación especial sobre la red de 22 empresas privadas de la familia Ortega Murillo. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora nos comunicamos en Ciudad de México con el ex canciller de México, Jorge Castañeda, politólogo y profesor de la Universidad de Nueva York, NYU, para analizar la crisis de Nicaragua en la OEA, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Centroamérica y Cuba y el condicionamiento que ha planteado el presidente Biden para que invite a la Cumbre de las Américas a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Jorge, este viernes 29 países, incluyendo a México y Argentina, condenaron el asalto policial a las sedes de la OEA en Managua y la violación a la inmunidad diplomática ejecutada por el régimen de Ortega con la ocupación de la OEA. No hubo ningún voto en contra, aunque sí 3 abstenciones, la de Honduras, El Salvador y San Vicente y Granadina. ¿Qué significa políticamente esta condena? Pues mira, yo creo que fue a tal grado descarada la operación de Ortega con la misión de la residencia, la misión de la OEA en Managua, que ni siquiera países como México, como Argentina, como Bolivia pudieron abstenerse o votar en contra de una resolución de condena. En ese sentido, me parece pues un paso adelante esta resolución y que tantos países hayan votado a favor. Sin embargo, no confundiría la votación a favor sobre este tema muy en particular con, por ejemplo, la posibilidad de invocar, como ya hemos comentado tú y yo varias veces, la Carta Democrática Interamericana. Sigo pensando que para eso, por ejemplo, no están los votos. Y en efecto, hay una demanda a la OEA que convoque a una asamblea de cancilleres, no hay convocatoria y pareciera que no se pueden reunir esos 24 votos por las violaciones a la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué peso tiene la OEA en esta crisis si no puede verdaderamente actuar ante la impunidad del régimen de Nicaragua? Lo condena por la ocupación de la sede, pero no puede tomar otras acciones. Eso parece, Carlos Fernando, no están los votos aparentemente para algo más. Y eso pues sí muestra un poco la impotencia de la OEA y el hecho de que todavía hay un número importante de países ahí, principalmente del Caribe, pero no solamente, que no quieren ver aplicadas las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana al caso de Managua, aunque obviamente es aplicable.
no parece haber manera de discutir el fondo del asunto, es evidente, pero los votos no están porque países como México, como Argentina, como Bolivia, pues no quieren ir por ese camino. No sé Chile qué haría ahora. Tal vez Chile sí votaría en contra, pero pronto va a haber más votos en contra de la aplicación de la carta, por ejemplo el de Colombia, por ejemplo hacia fin de año el de Brasil. Esta semana los jueces de Ortega culminaron este ciclo de condenas contra 53 presos políticos en la cárcel. Les han impuesto penas de 8 hasta 13 años de prisión. ¿Pueden los países del continente americano o de la Unión Europea ejercer alguna suerte de presión política contra la dictadura de Ortega al margen de la OEA, si la OEA no puede como institución hemisférica incidir en esta crisis? Pues lo han hecho, Carlos Fernando, lo ha hecho la Unión Europea, lo ha hecho Estados Unidos, con sanciones o con condenas, pero pues parece ser que la dictadura de Ortega simplemente no es vulnerable a ese tipo de medidas, simplemente las ignora, sigue adelante con sus prácticas dictatoriales, represivas, y no parece verse obligada a tomar en cuenta este tipo de condenas o incluso de sanciones. Es el problema con una dictadura que está dispuesta a aceptar todo con tal de permanecer en el poder, pues lo pueden hacer. Nos interesa conocer más a fondo cuál es realmente la posición de México en esta crisis de Nicaragua. El presidente López Obrador aboga para que Daniel Ortega sea invitado a la Cumbre de las Américas. En realidad nunca ha condenado la represión ni las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Y por otro lado, en esta gira que realizó a los países centroamericanos, bueno, excluyó a Nicaragua de esta gira diplomática. Mira, yo creo que de las tres dictaduras con la que tiene menos afinidad López Obrador es con la de Daniel Ortega en Nicaragua. Desde un principio del sexenio de López Obrador dio a entender que en el caso de Nicaragua pues no iba a ser una defensa tan vehemente como sí lo ha hecho con Cuba, ni tampoco obstaculizar otras cosas como lo hizo con Venezuela o tratar de mediar, en fin, de ser un intermediario entre la oposición y el gobierno de Maduro en el caso de Venezuela. Yo creo que en ese sentido, Nicaragua es un caso aparte. Si bien no condena a Ortega, no condena los excesos, no condena la brutalidad de las cosas que hace la dictadura nicaragüense, en efecto la excluyó de su gira, en efecto no ha tenido mayor contacto con Daniel Ortega, no ha venido a México en ninguna de las ocasiones en que hubiera podido darse una visita y como ya comentábamos, en la OEA no por primera vez tiende a votar México a favor de algún tipo de condena. Entonces yo creo que sí hay una diferencia importante en México, en lo que se refiere a la postura del gobierno de México, entre Cuba y Venezuela por un lado, Nicaragua por el otro. Pero hasta ahí no creo que México fuera tan lejos como, por ejemplo, para votar a favor de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al caso de Nicaragua. Ahora, en esta visita a Honduras, El Salvador y Guatemala, el tema principal para López Obrador y para México era el desarrollo de políticas que contengan los flujos migratorios de estos países hacia México y Estados Unidos. Pero hay otros dos flujos de migrantes, el de los nicaragüenses que se van por la crisis política, cruzan Centroamérica, van a México, intentan llegar a Estados Unidos, muchos incluso han muerto cruzando el Río Bravo, y por otro lado el de los cubanos que tienen vía libre a través de un acuerdo entre Nicaragua y Cuba para viajar a través de Nicaragua hacia Estados Unidos. ¿Qué dice López Obrador sobre estos dos flujos migratorios?
Bueno, no lo sabemos porque no dice gran cosa, Carlos Fernando, por lo menos en público. Sabemos que, porque hubo una filtración a los medios, al periódico de Estados Unidos, que el gobierno de Biden obligó al gobierno de López Obrador a aceptar la deportación, esto hace como 3 semanas, de nicaragüenses y de cubanos de Estados Unidos a México, cosa que se daba a cuentagotas hasta hace poco. Pero la impresión que tengo, por lo poco que se ha publicado, es que se trata de muy poca gente. Creo que se hablaba de hasta 100 al día. Pues mira, 100 al día serían 3,000 cubanos al mes. Se supone que solo en marzo fueron detenidos en Estados Unidos más de 30,000 cubanos tratando de cruzar desde México a Estados Unidos. Entonces, yo creo que más que la deportación, lo que López Obrador está haciendo es rindiéndose ante la evidencia de que los cubanos y los nicaragüenses pues también van a cruzar por México, no tiene la capacidad de detenerlos a todos, puede hacerle la vida de cuadritos, puede maltratarlos en la frontera sur de México, en Tapachula en particular, puede tenerlos en campamentos, todo lo que tú quieras, pero al final, si llegaron más de 20,000 cubanos en febrero a la frontera y más de 30,000 en marzo a la frontera y probablemente en abril un número aún mayor, pues es que no tiene la capacidad o la voluntad o ambas cosas México para detener ese flujo. Y tampoco, por cierto, puede recibir a tantos cubanos o nicaragüenses de vuelta porque le va a costar mucho trabajo mandarlos a Nicaragua y a Cuba. No es tan fácil para México hacer eso, sobre todo si, como todo parece indicarlo, el gobierno de La Habana lo que está haciendo es alentando la salida de cubanos vía Nicaragua, como lo ha hecho de la dictadura castrista desde principios de los años 60, cada vez que hay un problema económico serio como lo hay ahora en Cuba. Ahora, ¿esto genera alguna suerte de tensión en la relación entre México y Estados Unidos, que ha sido la prioridad de la política del gobierno de López Obrador? Bueno, sí, una ligera tensión porque pues Biden quisiera que López Obrador hiciera mucho más, no solo con los cubanos y los nicaragüenses, sino con los ciudadanos, los nacionales del Triángulo del Norte y también con los ecuatorianos, los haitianos, etcétera, que llegan también en grandes cantidades a México y de México a Estados Unidos. Biden quisiera que López Obrador hiciera más, como Trump quiso que hiciera más, como Obama quiso que el gobierno de Peña Nieto en 2014 a 2016 hicieran más. El problema es que la capacidad mexicana para detener flujos de esta magnitud es una capacidad limitada, Carlos Fernando, que además se desgasta. Empiezan con mucho entusiasmo, golpeando a la gente, extorsionando a la gente, haciendo lo que los mexicanos sabemos hacer muy bien, es decir, maltratar a los centroamericanos. Pero llega un momento en que el ejército, la marina, ahora la Guardia Nacional Mexicana se cansan. Y entonces empieza la merma y empieza a pasar más gente y empiezan los Estados Unidos a presionar de nuevo. ¿Por qué no hacen más ustedes los mexicanos? Y López Obrador va a contestar lo mismo que Peña Nieto. Pues porque ya he hecho todo lo que puedo, no puedo hacer más. Vamos al tema de la Cumbre de las Américas, en el que López Obrador está teniendo una incidencia en la convocatoria, en los resultados, al condicionar su participación a que se invite a las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y a partir de este reclamo, otros presidentes, otros gobiernos con diferentes matices, con distintos tonos, abogan por la no exclusión. ¿Qué impacto podría tener en esta cumbre una eventual ausencia de algunos importantes presidentes latinoamericanos? Bueno, Carlos Fernando, creo que hay una jerarquía aquí, es decir, la ausencia
de México y de Brasil desde luego por otras razones que no tienen nada que ver con Cuba, ni con Nicaragua, ni con Venezuela, sino con los caprichos personales de Bolsonaro, pero la ausencia de estos dos países grandes, de estas dos economías grandes de América Latina en la cumbre de Los Ángeles, pues sí debilitaría y va a debilitar, porque todo parece indicar que no van a ir. Ya el condicional es un poquito eufemístico en estos dos casos. Y por otro lado están los países pequeños, algunos del CARICOM, Honduras, Bolivia, que no es que no importen, pero desde luego no tiene el mismo impacto la ausencia de Honduras o la ausencia de Bolivia que la de México o la de Brasil. A mí me parece que lo que queda en suspenso todavía es qué va a decidir Argentina, qué va a decidir Chile. Todos parecen indicar que tanto el presidente Fernández como el presidente Boric sí van a acudir a Los Ángeles. Y eso pues ya un poquito le ayudaría a Biden. Pero es un hecho que esto es un golpe muy serio para Biden. No tendrá demasiada repercusión en la política interna de Estados Unidos. Están enfocados en otros temas ahorita, pero sí pues da otra vez, refuerza esta impresión que ha generado Biden desde hace tiempo, desde la salida de Afganistán, de incompetencia, de ineptitud. Ahora, ¿cuál será el tema de fondo de esta cumbre? Para unos es la no exclusión de países de América Latina. México incluso ha recordado la participación de Cuba en la cumbre de Panamá, en la que se produjo el deshielo diplomático con Estados Unidos. Para otros es el tema de la agenda de la democracia o de la impunidad de las dictaduras. ¿Qué prevalecerá al final? Bueno, es confusa la situación de 2015, incluso ha habido tweets o comunicados del gobierno de México que muestran una cierta ignorancia de lo que pasó en 2015. Presidente Obama fue a Panamá y ahí estrechó la mano de Raúl Castro, sí, pero no es lo mismo. Obama no invitó a Raúl Castro a Panamá porque no le tocaba invitar a nadie. El país anfitrión era Panamá y tanto Raúl Castro como Obama aceptaron esa invitación. Es muy distinto el caso de Biden, que es el anfitrión de esta cumbre por primera vez desde 1994. Yo creo que se va a dar un debate sobre si debieron haber sido invitados Cuba, Nicaragua y Venezuela ya en la cumbre. Seguramente los mexicanos, aunque no vaya López Obrador, quien vaya a ir, pues va a hacer su pataleta, su pequeño berrinche ahí, diciendo ¿por qué no invitaron a mis amiguitos? Pues hombre, sí, es lógico. No creo que esto vaya a ocupar demasiado tiempo de la cumbre, porque lo que yo me imagino que de lo que quieren hablar muchos países y sobre todo Estados Unidos es del tema de la migración, el tema de las cadenas de suministro, el tema incluso de la invasión rusa de Ucrania, que no va a haber terminado para entonces. Desde luego, me parece que esos van a ser los grandes temas de la cumbre y no tanto si se invitó o no a las dictaduras cubana, nicaragüense y venezolana. Ahora, hay un deterioro del liderazgo democrático de Estados Unidos en América Latina. Bueno, se dio en la época de Trump. Supuestamente Biden abogó por una mayor presencia en la región y para poner en la agenda el tema de democracia, del medio ambiente, de sostenibilidad. Bueno, sí, Biden quería hacer cosas, pero hay que tomar en cuenta, en primer lugar, pues que sí, en materia de política interna se ha visto muy debilitado y eso hace que, por ejemplo, la elección en Florida del Senado y de varios escaños para la Cámara de Representantes en noviembre revista mucha importancia para él y eso hace que no pueda invitar a Cuba en particular a la cumbre, por un lado. Por el otro, pues es un hecho que primero Afganistán
y después el tema migratorio y después la invasión rusa de Ucrania, pues son los temas que lo han ocupado principalmente en materia de política exterior, no América Latina en su conjunto. Y esta idea, pues un poco simplista, un poco ingenua o un poco engañosa de que con ayuda económica, con inversión, con los programitas tontos de López Obrador de sembrar sus arbolitos, etcétera, va a disminuir la migración procedente del Triángulo del Norte, de Cuba, de Nicaragua, de Ecuador, de Haití, etcétera, pues esa idea en el mejor de los casos tal vez surta efecto dentro de muchos años, pero pues no es una idea realista, ni verosímil, ni interesante siquiera en el corto plazo, además de que no está el dinero. El propio López Obrador se ha quejado de que de los 4,000 millones de dólares que Biden supuestamente prometió, pues solo se han conseguido 1,000 millones, que no son 1,000 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos, son 1,000 millones de dólares de supuesta inversión privada norteamericana garantizada por la nueva instancia que sustituyó a la OPIC. Pero para que ese dinero llegue al Triángulo del Norte, se invierta, cree empleos y disuada a la gente de irse, pues yo creo que falta muchísimo tiempo. Ahora, con este vacío, si se le puede decir así, de liderazgo de Estados Unidos en América Latina, la presencia de China, que es muy fuerte económicamente, ¿hay alguna alternativa latinoamericana, más allá de objetar que si se excluye o no a Cuba, Nicaragua y Venezuela, para mediar o para incidir en las crisis políticas de esta dictadura desde América Latina, como se intentó en los años 80, por ejemplo, desde Contadora y Esquipula, o vamos hacia una tendencia de mayor deterioro y mayor impunidad de esta dictadura? Bueno, no es tanto de mediar, creo yo, Carlos Fernando. Estados Unidos tiene una comunicación fluida con Cuba, con Nicaragua y, como vimos, incluso con Venezuela, a través de la visita que hicieron varios altos funcionarios de Estados Unidos a Caracas hace como un mes. El problema no es la comunicación y tampoco se necesitan intermediarios. El problema es que hay diferencias muy profundas entre Estados Unidos y los países de América Latina que tienen una postura a favor de la democracia y las tres dictaduras y en su caso China y Rusia en la medida en que apoyan a estas tres dictaduras, que también es relativo. El problema no es la comunicación, el problema es el fondo y no hay punto de encuentro. Lo grave, la desgracia, me parece a mí, Carlos Fernando, es que todos estos años, pues se ha intentado todo, sobre todo, por ejemplo, con Venezuela, se ha intentado no sé cuántas veces la negociación con la mediación de los dominicanos, de los noruegos, de los españoles, de media humanidad. Se ha intentado derrocar a Maduro con esquemas más o menos descabellados, más o menos serios. Nada ha funcionado. Tampoco ha habido una apertura en Venezuela para que se celebren elecciones democráticas bajo vigilancia internacional. El problema es que nada parece funcionar. En el caso de Cuba es obvio que nada funcionó. La apertura de Obama no trajo una apertura en Cuba, ya lo vimos. Y bueno, con Nicaragua y con Venezuela, pues insisto, se ha intentado todo y no ha habido ningún cambio. Entonces, pues yo creo que estamos condenados a una especie de perpetuación del status quo hasta que quizás pues la inercia biológica surta efecto. Hay en efecto una resiliencia de las dictaduras, ahí están, se han fortalecido en algunos aspectos, pero por otro lado hay elementos que revelan mucha fragilidad y plantean muchas preguntas sobre su viabilidad a largo plazo. Es lo que se ve, por ejemplo, en Nicaragua, lo que se ve en Cuba desde el punto de vista de la economía cubana. La pregunta es si del otro lado
hay una estrategia de salida a mediano plazo frente a esta dictadura de América Latina, que claramente no hay una salida a corto plazo? Yo creo que tampoco la hay a largo plazo, Carlos Fernando. Insisto, se ha intentado todo. Mejorar la economía de estos países, si fuera posible, pues tampoco creo que traería un cambio. Apretarlos más, pues tampoco. Yo no creo que la situación económica de Cuba pueda ser peor de la que ya es, y tampoco creo que pueda ser peor la de Venezuela que la que fue hace un par de años, cuando se había realmente tocado fondo, aunque las cosas han mejorado un poco en los últimos meses. El problema es que son países cuyos regímenes son tan represivos y tan cínicos y tan desfachatados, si tú quieres, que están dispuestos a aceptar todas las privaciones económicas, todas las dificultades, las escaseces, todo, a condición de mantenerse en el poder. Y la gente, los nicaragüenses, los venezolanos, los cubanos, pues lo que prefieren hacer es irse. Se han ido 5 o 6 millones de venezolanos, se están yendo una enorme cantidad de cubanos. Pronto vamos a llegar, yo creo que en el mes de abril habremos llegado a los niveles ya del Mariel de 1980, rebasando con mucho los niveles de los balseros de 1994. Y en el caso de Nicaragua, pues quién más que tú sabes cuántos nicaragüenses están huyendo del país. Las dictaduras se quiebran por dentro como resultado de una presión externa que logra condicionar elementos de restitución de libertades. Es lo que ocurrió en los años 80 con el plebiscito en Chile, y también es lo que está planteado, por lo menos en el caso de Nicaragua. ¿Cómo puede la presión externa contribuir a restituir las libertades democráticas para producir un cambio? Bueno, en todo caso, es preferible mantener esa presión que aflojarla, pero sin hacerse ilusiones. Insisto, Carlos Fernando, me parece que a estas alturas es preferible rendirse ante las evidencias y concluir que es muy difícil obligar a estas 3 dictaduras a abrirse, a respetar las libertades, liberar a los presos políticos en Nicaragua y en Cuba, también en Venezuela, pero sobre todo en Nicaragua y en Cuba, respetar la libertad de prensa, la de asociación, la de manifestación, celebrar elecciones sin fraudes electorales, etcétera. Pues está resultando muy difícil que eso suceda por las buenas o por las malas, porque son dictaduras que, insisto, tienen el suficiente cinismo y la suficiente capacidad represiva para imponerse y no ceder ante ninguna presión interna o externa. ¿Pueden perdurar a largo plazo? ¿Pueden ser viables estas dictaduras? Pues lo han sido ya. ¿Quién hubiera pensado en 2013 que estaríamos acercándonos a 10 años de Nicolás Maduro en el poder, o a que Raúl Castro cumpla 92 años y que siga de alguna manera en el poder, o que Daniel Ortega, pues el único impedimento que pueda haber para que su perpetuación en el poder sea su propia salud? Pues yo creo que hay que tomar nota de esta enorme resiliencia, como tú dices, y simplemente pues seguir adelante, pero sin hacerse demasiadas ilusiones. Eso es lo que dice el ex canciller de México, Jorge Castañeda. Continuamos con la eurodiputada española Soraya Rodríguez y su petición para que la Unión Europea sancione a 14 jueces orteguistas que han condenado a 53 presos políticos. Migrantes nicaragüenses de ayer. En el país de Nicaragua no hay nada que hacer, entonces buscamos Costa Rica, ir a coger café. Y de hoy. Realmente uno viene a trabajar, a buscar trabajo por necesidad, pues allá. Nicaragüenses desplazados por la crisis. Me vi obligada a movilizarme hacia este país. Sus historias. Estar en la Antártida ha sido una experiencia bastante satisfactoria, y más visitar la Antártida como investigador es muy especial. Sus logros. La campeona que soy ahorita no es porque me fue fácil. Sus
sus retos. Teníamos clases donde nuestros maestros eran americanos que no sabían hablar ni un poquito de español y era frustrante. Sus aportes. Somos nosotras las mujeres migrantes hablando sobre historias de mujeres migrantes. El espacio que retrata y destaca a la migración nicaragüense. Esto es Nicas Migrantes, de Confidencial. Esta semana concluyó el último ciclo de los juicios políticos de los detenidos entre junio y noviembre del año pasado, con las condenas contra los empresarios del COSEP Michael Healy y Álvaro Vargas en simulacros de juicios realizados en las cárceles del Chipote. Los eurodiputados Soraya Rodríguez, Javier Nart y Jordi Cañas, del grupo político Renovar Europa, solicitaron al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, imponer sanciones contra 14 jueces orteguistas que han condenado a 53 reos de conciencia, a penas que van desde 8 hasta 13 años de cárcel. En una carta dirigida a Borrell, los miembros del Parlamento Europeo señalan que la impunidad está aumentando en Nicaragua y los jueces deben ser considerados directamente responsables de la represión en el país. Los 14 jueces orteguistas que los eurodiputados señalan son Nadia Camila Tardencilla, juez segunda penal de Managua, Ángel Giancarlo Fernández González, juez cuarto penal de Managua, Ulisa Yaosca Tapia Silva, juez décimo tercera penal de Managua, Luden Martín Quiró García, juez noveno penal de Managua, Félix Ernesto Salmerón Moreno, juez quinto penal de Managua, Nancy Aguirre Gudiel, juez décimo penal de Managua, Melvin Leopoldo Vargas García, juez séptimo penal de Managua, Irma Oralia Laguna Cruz, juez primero penal de Managua, Rolando Sanarrucia, juez sexto penal de Managua, y Karen Vanessa Chavarría. Además solicitan que sean sancionados jueces de otros departamentos: Eric Ramón Laguna Averruz, juez de distrito penal de Estelí, Verónica Fiallos Moncada, juez penal de Ocotal, Rosabelia Vaca Cardosa, juez primera penal de Chinandega, Irving Hoover López, juez penal de Masaya. Y ahora nos comunicamos hasta Madrid, España, con la eurodiputada Soraya Rodríguez para conocer más a fondo sobre esta petición del Parlamento Europeo. Eurodiputada, esta semana culminaron en Nicaragua los juicios políticos realizados en la cárcel del Chipote, en los que 53 presos políticos fueron condenados a penas de cárcel de 8 a 13 años. ¿Cómo reacciona el Parlamento Europeo ante estas condenas? Pues hemos reaccionado tres eurodiputados, yo misma y mis compañeros Jordi Cañas y Javier Nart, pidiendo al alto representante, a Josep Borrell, precisamente la semana en la que se reunía el Grupo de Trabajo para América Latina, que ampliara las sanciones a Nicaragua para incluir en esa lista de sanciones a los jueces que están dictando estas sentencias a sabiendas claramente que son injustas, porque los jueces se han convertido en un brazo ejecutor de la dictadura de Ortega y con estas sentencias lo que hacen realmente es vulnerar directamente los derechos humanos de estos prisioneros políticos. Por eso le presentamos una lista de sanciones de jueces que están dictando sentencias condenatorias a presos políticos, presos que han sido detenidos sin ninguna garantía, que están detenidos en unas condiciones inhumanas, deplorables, sufriendo torturas, que realmente es en lo que se ha convertido este centro del Chipote, y que finalmente sus sentencias es lo que permite estas sentencias condenatorias para mantenerles injustamente en prisión. Usted ha dicho que esta es una crisis humanitaria y también política. Y bueno, los presos están condenados, pero en vez de enviarlos a algunos casa por cárcel por situaciones de edad y condiciones de salud o al sistema penitenciario como corresponde, la mayoría sigue bajo este régimen de tortura y aislamiento en el Chipote, entre ellos Dora María Telles, Tamara Dávila, Suyén Barahona, Ana Margarita Vigil,
han estado más de 11 meses bajo una situación de confinamiento solitario. Sí, la verdad es que nosotros estamos teniendo un contacto constante con familiares de presos políticos en Nicaragua, y por eso yo reitero siempre que tengo oportunidad que el Chipote es un centro de torturas, no es una prisión, no es un centro de reclusión. Nos llegan noticias verdaderamente terribles de la situación y el estado físico y psíquico en el que se encuentran personas que usted acaba de citar, Ana María Tellez, en más de 11 meses de aislamiento, y el sufrimiento y la incertidumbre de sus familias que no pueden tener acceso, que no saben realmente cómo están. Por eso, en estas condiciones, en estas circunstancias, es imposible pensar que quien dicta una sentencia condenatoria precisamente por conspiración para atentar contra la integridad del Estado, denuncias que se han ido construyendo sobre falsedades, sobre legislación que el régimen aprobó precisamente para producir estos encarcelamientos, puedan ser ajenos a la dictadura y a la vulneración de los derechos humanos que se están produciendo en Nicaragua. Por eso pensamos que hay que dar un paso más, que estos jueces deben ser señalados, deben ser identificados y deben ser sancionados por la Unión Europea. Ahora, ¿podrían los jueces alegar que simplemente están haciendo valer esas leyes, que son leyes cuestionables, represivas, o en el peor de los casos decir que están cumpliendo órdenes? Bueno, como ya se ha repetido y señalado también por distintos organismos de Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Humanos, Michelle Bachelet lo ha dicho, en Nicaragua no se respeta el Estado de Derecho y no hay independencia de los distintos poderes del Estado. Por lo tanto, los jueces se han convertido en un brazo ejecutor del régimen. La obediencia debida no es excusa para la vulneración de los derechos humanos. Por lo tanto, cualquier juez en Nicaragua, si no quiere cumplir, convertirse en el último eslabón del aparato represivo de Ortega para seguir manteniendo en una prisión ilegal, ilegítima y en condiciones deplorables a personas que no han cometido otro delito nada más que oponerse a una dictadura, pueden hacerlo, y si no lo hacen, deben ser responsables de sus actos. ¿Qué tipo de sanciones están solicitando y qué impacto esperaría que puedan tener? Bueno, las sanciones son sanciones individuales, les afectarían, por lo tanto, a ellos directamente en cuanto a la prohibición de viaje a la Unión Europea, poder claramente interceptar todas las cuentas y movimientos financieros que tengan en territorio comunitario. Y yo creo además que es una llamada claramente de atención. Solamente este llamado, esta lista que hemos hecho pública porque se la hemos mandado al alto representante, yo creo que también es una llamada de atención para que tengan en cuenta que esta impunidad que existe ahora mismo en Nicaragua, una impunidad que día a día se acumula contra la represión y la vulneración de los derechos humanos, la impunidad no es para siempre. Sabemos quiénes son, sabemos lo que están haciendo y van a tener que responder tarde o temprano de sus actos. Esta petición que han planteado ustedes está en la agenda de la Comisión Europea en medio de esta crisis que se vive en Europa por la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Hay espacio en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, para debatir también y aplicar acciones en esta crisis de Nicaragua? Bueno, pues como muy bien acabas de decir, la Unión Europea está viviendo en estos momentos una de las mayores y peores crisis de su historia. Después de la Segunda Guerra Mundial no habíamos vuelto a tener una guerra en el suelo europeo. Tenemos la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial y esta invasión criminal e ilegítima de Putin en Ucrania nos ha trasladado realmente a
los peores momentos, ¿no?, de la invasión del nazismo en suelo y en pueblos europeos. Pero en esta situación tenemos que tener en cuenta la responsabilidad que desde la Unión Europea tenemos con nuestros socios. Y por eso algunos eurodiputados que estamos muy comprometidos con Nicaragua, estamos también comprometidos para que Nicaragua siga estando en la agenda política exterior de la Unión Europea. Tenemos la confianza de que esta presión política que hacemos desde el Parlamento Europeo al final es respondida por la Comisión y por el Alto Representante. Hemos estado desde el Parlamento Europeo siempre adelante, un paso más adelante, cuando hemos pedido el incremento de las sanciones a la familia Ortega y Murillo. Se sancionó a su hijo, se sancionó a Rosario. Desde el primer momento estuvimos planteando que bajo ningún concepto la mascarada de elecciones orquestada por Ortega con todos los candidatos en la cárcel podían tener el más mínimo reconocimiento. Y la Comisión claramente declaró que no reconocíamos estas elecciones ni el resultado. Y ahora seguimos manteniendo esta llamada, esta petición de más sanciones, esta denuncia constante de que en Nicaragua no existe el más mínimo respeto por el Estado de Derecho y ni el más mínimo respeto por los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de Nicaragua. Lo que ha pasado recientemente con la OEA, con la sede, es un ejemplo claro de que Ortega está fuera de la ley, no respeta ninguna norma ni de derecho internacional ni de derecho interno constitucional y, por lo tanto, hay que seguir avanzando y poniendo presión sobre una de las que ya es, desde luego, una de las peores dictaduras de América Latina. ¿Cómo ubica la responsabilidad del presidente Ortega en esta crisis de los presos políticos? Hay un régimen de impunidad en Nicaragua. Es decir, ¿está suficientemente presionado Ortega para anular los juicios y liberar a los presos políticos? Hasta ahora no ha dado ninguna señal en esa dirección. Por el contrario, lo que ocurrió esta semana es que los presos han sido condenados. Sí, efectivamente, hasta ahora las únicas señales que está dando Ortega y Murillo, este régimen que comparten ambos, es continuamente una huida hacia adelante. Pero esta huida hacia adelante yo creo que está también contestada desde un punto de vista exterior por parte de la comunidad internacional. Creo que hay margen para avanzar en la presión sobre el régimen, en más sanciones individuales. Lo que nosotros pedíamos es un ejemplo, no solamente también por la Unión Europea, también por otros organismos internacionales, también por la OEA. Y luego creo que también está teniendo una respuesta desde dentro. La sociedad de Nicaragua, las organizaciones que están en el país aún luchando y monitoreando la vulneración de los derechos humanos, ahí tenemos también, ¿no?, son nuestros ojos también dentro del país, han conseguido, por ejemplo, la constitución en el Consejo de Derechos Humanos de un grupo de expertos para monitorear, para poder documentar todas estas vulneraciones de los derechos humanos. Eso es un éxito de la sociedad nicaragüense. Por lo tanto, no queda otro camino que para ayudar al pueblo de Nicaragua que aumentar la presión sobre el régimen, aumentar su aislamiento internacional y a la vez seguir apoyando a una sociedad nicaragüense que resiste en las peores condiciones, pero resiste a este régimen. Y ese mensaje yo siempre le dejo muy claro. Nosotros queremos aislar al régimen, pero queremos estar muy cerca de la sociedad civil. Con la anulación, si me permites, continuamente la persecución a las ONGs, a organizaciones que están dentro del país y que para nosotros son un vínculo también para poder ayudar. Indudablemente la situación es muy compleja, pero no queda otro camino.
para poder ayudar al pueblo de Nicaragua, que finalmente es el que tiene que hacer este tránsito, esta transición de esta dictadura brutal que está sufriendo a una democracia. Y ahora vamos con el tema del incremento en el costo de la vida. En los primeros 4 meses de este año, el costo de la canasta básica ha acumulado un incremento de más de 900 córdobas, derivado principalmente del aumento de precios de los alimentos para superar los 12.000 córdobas. Conversamos con Rubén Arriola de la consultora Gestión para el Consumidor sobre el impacto de este incremento en los consumidores, y esto fue lo que nos dijo. Rubén, las noticias de las últimas semanas registran un importante incremento en los precios de la canasta básica y particularmente de los alimentos. ¿Qué dicen los consumidores y la consultoría de gestor al consumidor sobre esta tendencia? La tendencia de la canasta básica en el primer semestre de este año para nosotros iba a estar, digamos, si no se hubieran dado los congelamientos semanales de los derivados del petróleo al junto ELP, para este tiempo estuviera en los 18.300 córdobas. Pero el Estado ha estado congelando semanalmente los derivados del petróleo y nuestra canasta básica se encuentra con nuestras investigaciones económicas en 17.270 córdobas. O sea, la diferencia entre la voz oficial, que es el INIDE, es de 51 córdobas. O sea que ha tenido un aumento de más de 900 córdobas la canasta básica en Nicaragua. Muy difícil el acceso de los consumidores y usuarios para esta canasta básica, que es de 53 productos. Quiero señalar algo, y es muy importante, que nosotros debemos de actualizar en Nicaragua la cesta familiar, porque esto ha encarecido la canasta básica con productos que no estaban incluidos, como son los productos de aseo personal con esto de la pandemia del COVID-19. Ahora, ¿cuáles son los productos en el sector de alimentos, de la comida, que están siendo más afectados por el incremento de los precios? El arroz, los frijoles, el maíz, el azúcar, el aceite a granel. O sea, estos han ido aumentando de precio vertiginosamente durante el año 2022. Quiere decir que la gente ha estado comprando, si antes compraban 50 libras de arroz para el mes, hoy están comprando 25 libras. Si antes compraban las 50 libras de frijoles, están comprando la mitad. Y así va con todos los productos que son de suma necesidad, como son los alimentos. Pero también nosotros hemos estado haciendo nuestras incidencias al MIFIC. El año pasado le enviamos una carta al Ministerio de Industria, Fomento y Comercio, donde le solicitábamos de que a la canasta básica se le dejara de gravar con impuestos. Con la reforma tributaria en el 2018 y comenzó a aplicarse en el 2019, muchos productos de la canasta básica que tiene que ver con alimentos y otros productos de aseo fueron grabados con impuestos. Esto hizo que también la canasta básica se disparara automáticamente de un solo golpe, golpeando el poder adquisitivo de los consumidores. Además de los alimentos, ¿cuál ha sido el impacto de esta tendencia inflacionaria en otros servicios, por ejemplo, en los servicios básicos o en los combustibles que mencionaste anteriormente? Con la cuestión de los combustibles, o sea que estuvieron un tiempo congelado, 2 meses, que se congelaron en diciembre, en febrero los descongelaron. Fueron una velocidad vertiginosa el aumento de los combustibles en Nicaragua y la población comenzó a quejarse en los diferentes medios de comunicación, tanto digitales como presenciales, e inclusive nos enviaban información a nosotros, y esto hizo reflexionar al Estado con el congelamiento, que hoy, esta semana, es la 6ª semana de congelamiento. La mayor queja que hay es con el cilindro de gas. Su precio oficial está en 436 córdobas, el de 25 libras, y el de 100 libras, 1977. ¿Cuál es la queja generalizada con este producto, GLP, gas licuado de petróleo? Que el peso no es real. Se le faltan de 2 a 3 libras, y esto hace que la gente se siga quejando porque no hay una supervisión por parte del ente regulador en base a la ley 277 de hidrocarburos, que el INE debe estar supervisando a las despachadoras de gas butano
y estarlas chequeando constantemente. Antes se hacía trimestralmente. Hay meses ya enteros y años de que no se está realizando esta inspección, esta labor. Para las estadísticas oficiales del Banco Central registran un crecimiento económico del 4% en el primer trimestre y dicen además que ha aumentado en más de 20,000 personas el número de afiliados al Seguro Social. ¿Se traduce esto en alguna mejoría económica? ¿Hay alguna evidencia de este crecimiento? No veo ninguna evidencia con ese crecimiento. Puede ser que ellos hayan contratado mayores trabajadores en el Estado, se puede hacer que se dé eso, pero sí yo manejo una cifra que maneja la CST de don Roberto González, que la tasa de desempleo ha ido creciendo en un 15.70%. ¿Qué significa? Que la emigración a Estados Unidos, a España, ha aumentado vertiginosamente y el cierre de empresas. Acordémonos de algo, mi estimado amigo Carlos Fernando. La crisis económica y social nos está golpeando desde el 2018. Ya cumplimos 4 años consecutivos de crisis económica. Se cerraron empresas, otras trabajaron a medio gas, otras se han ido. Y como dice un amigo periodista deportivo, póngale sello, vino el COVID-19 y nos vino a terminar de rematar, pongámosle sello. Muchas empresas cerraron, otras comenzaron a trabajar a medio tiempo y esto hace que la tasa de desempleo esté en la cantidad o el porcentaje que anuncia la CST de don Roberto González, el 15.7%. Para nosotros son 2 puntos mayor, pero lo vamos a dejar ahí para no crear la especulación porque podemos caer en un delito de ciberdelito. Sin embargo, el año pasado, no solamente el Banco Central, los organismos internacionales registraron una cierta recuperación económica en Nicaragua. Se habla de que la economía creció incluso hasta el 8%. Quiere decir que no hay una relación entre esa parte macroeconómica y lo que está ocurriendo, digamos, a nivel del empleo y a nivel de los consumidores. Mira, si vos haces una visita a las aceras de Managua en las horas del mediodía y en las horas de la tarde, vas a ver emprendedurismo, que ahora se le llama emprendedurismo. Un montón de gente que preparada técnicamente, profesionalmente, dedicándose a otros negocios, a otros menesteres que no tiene que ver con su nivel académico. Ventas de comidas rápidas, ventas de pollo asado, ventas de nacatamales, ventas de sopas semanales o diarios, comedores que han proliferado en las diferentes aceras de la ciudad capital, tanto en la capital, reitero, como en el interior del país. Esto significa que la tasa de desempleo ha ido aumentando vertiginosamente, haciendo difícil el pago de los servicios básicos de la energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones. Este incremento de los productos básicos, de los alimentos, de la canasta básica, algunos lo atribuyen a fenómenos internacionales, la guerra de Ucrania, lo que está ocurriendo en China. Esto es un fenómeno cíclico, temporal. ¿Qué perspectivas hay en los próximos meses en relación a la canasta básica y los precios de los alimentos? Con la guerra de Ucrania y Rusia, se ha incrementado la crisis, no solamente en Nicaragua, va a tener su efecto dominó en Nicaragua, porque Ucrania, como gran productor de granos básicos, cereales, avena, cebada, arroz, maíz blanco, aceite vegetal, está careciendo de producción. Ya miramos en Europa el 13% de aumento de la canasta básica europea. ¿Qué significa? Que Nicaragua y el resto del mundo no estamos exentos de tener una carestía sobre los alimentos, lo que ya te mencioné. Y esto hace que la ciudadanía en Nicaragua le aumente también a los productos de la canasta básica por la falta de producción en un país que es gran productor de cereales. Ahora, los consumidores frente a esta situación, ¿qué alternativas tienen o están en la indefensión? El MIFIC tiene una oficina de protección y defensa de los consumidores. Organizaciones como la que usted representa, pues le apoyan a la gente también frente a sus gestiones en los servicios básicos y otros. Pero, ¿qué alternativas tiene el consumidor? En la Dirección de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias hace muy poco. El personal es muy pequeño, no deben de tener un presupuesto apegado a la realidad que estamos viviendo en Nicaragua. Nosotros hacemos lo que la ley nos permite por medio de la ley de participación ciudadana, la misma constitución política. Fuimos criados y nacimos
para apoyar la lucha de los consumidores, especialmente con el tema de los servicios básicos, con la energía eléctrica, el agua potable, tarjeta abierta, problemas con los bancos, pero ha habido una apertura desde que Disnorte Disur pasó al Estado de un 40%. ¿Cuál es ese 40%? Que los reclamos que eran para este tiempo, eran el doble que atendíamos, hoy ha bajado un poco. Hoy en día nosotros llevamos 220 reclamos por los diferentes tópicos: alto consumo de energía eléctrica, por falta de alumbrado público en las calles de Managua o en los barrios de la ciudad capital, por falta de incumplimiento de la empresa de poner nuevas instalaciones eléctricas o nuevos equipos de medición, y también por aquello de los abusos de la empresa que no te leen el equipo de medición, porque en algunos lugares el sistema es bicuerpo y en otros es artesanal todavía. Eso en relación a la energía. En relación a los alimentos, los consumidores están manos arriba o tienen alguna alternativa, ajustar el consumo, buscar otro tipo de productos alternativos. Mira, cuando nosotros estuvimos viendo el problema del queso, era momento que el MIFIC de oficio entrara a investigar y hacer sus averiguaciones correspondientes a la ley 842. El MIFIC tiene autoridad para hacer este proceso investigativo. Que se durmió en sus laureles y que nos vendieron la idea de que hay un libre mercado. Sí, hay un libre mercado, pero no podemos caer en la especulación y el acaparamiento ilícito. Vimos después, días posteriores a la alza del queso, de que muchos de esos productores que tenían acaparado el producto lo estaban vendiendo en el viejo casco de la ciudad capital, Managua. ¿Qué significa? Que el MIFIC no tomó cartas en el asunto y era el momento propicio, como decimos en buen lenguaje nicaragüense, de lavarse la cara el director de la DIPRODET, don Freddy Rodríguez, con la relación del queso. O sea, hoy en día el queso está bajo, es cierto, pero está bajo porque estamos en la temporada del invierno. Estamos entrando al invierno y estamos hoy, 14 de mayo, en la época de invierno. Continuamos con las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Sandino era un fusil con esperanzas. Una vez más se demuestra que no puedo libretearme ni siquiera un día. La semana pasada, Daniel Ortega apareció en público no una, sino 2 veces. Ucrania, que tiene un pueblo muy noble, pero que también tiene una población fascista, nazi-fascista, y gobiernos nazi-fascistas, ha sido alimentada por Europa. Vamos a hacer de cuentas que el Día de la Dignidad Nacional no pasó, porque de plano que ese concepto no va con los dictadores. Para muestra, un botón. El New York Times reportó que Laureano Ortega inició un acercamiento con Estados Unidos con la intención de abrir un diálogo que llevara al levantamiento de las sanciones. ¿Laureano Ortega queriendo dialogar con el imperio yanqui? Ese maje lo que anda buscando es que le den permiso de ir a Disneylandia. Es la casa de Mickey Mouse, vengan ya a disfrutar. No, en realidad Laureano no está de libre agente. Una avanzada de esa naturaleza solo puede ocurrir con el visto bueno de papá y mamá. Así que creo que están apuntando por el combo familiar. Al final, nadie acudió al encuentro con el emisario que Estados Unidos envió a Managua. Una de dos. O Ortega Murillo se acalambraron o ya encontraron un nuevo sugar daddy que les dé todo el tiempo y atención que Vladimir Putin ya no les puede dar porque se quedó empantanado en Ucrania. Una delegación de alto nivel iraní encabezada por el ministro de Petróleo de la República Islámica de Irán arribó a Nicaragua la noche de este miércoles. Aquí estamos recibiendo con calor nicaragüense, con cariño nicaragüense, con nuestro espíritu revolucionario, al ministro de Petróleo de la República Islámica de Irán, compañero Javad Ouzi. No te alegres mucho, Laureano. Esas mochilas vienen vacías. La visita de 2 días culminó con un acto público en el que Ortega envió un SOS a sus aliados iraníes, que nunca le han dado ni sal para un jocote.
buena parte del evento, que duró más de 2 horas, se dedicó al comandante Ortega tratando de leer correctamente los nombres de todos los delegados iraníes. Ali Akbar Pourebrahimabadi. El doctor Mohamed Reza Kashfi Neyazhaburi, director general del Instituto Istiqlal Yihad, encargado de trueque y compra de productos básicos. Para ser alguien que se embolsó más de $5.000 millones de ayuda venezolana, se ve demasiado entusiasmado con la idea de regresar a los tiempos previos a la invención del dinero. Sí, el trueque que nuestros pueblos originarios, antes que llegaran los colonialistas, los imperialistas, los invasores, su forma de comercio era el trueque. En el espíritu de probar su compromiso con el trueque, Daniel Ortega propuso intercambiar a la compañera Rosario por 1 millón de barriles de petróleo. No le aceptaron la oferta. No sé por qué. Parece que Ortega está viendo el trueque como una tabla de salvación. Debe ser la alternativa que le va a ofrecer a los nicaragüenses cuando colapse la economía. Esta semana el régimen condenó a 13 años de cárcel al expresidente del COSEP, Michael Healy, mientras mantienen confiscadas sus fincas desde hace 4 años. Buena señal para los inversionistas. Mientras tanto, Camila Ortega estuvo a punto de provocar un incidente internacional, llevándole una taza de té de manzanilla a la persona equivocada. Que no se diga que no se ganó sus sanciones. Miren la que hacendosa. Esta visita de Irán supone una mejoría en las relaciones entre nuestros dos países, porque por lo menos en esta ocasión no trajeron a un terrorista circulado por la Interpol. Según el régimen, Irán ha prometido completar la construcción de la refinería de petróleo, el supremo sueño de Bolívar. Ahora pasará a llamarse la caridad del ayatolá. Y ya que estamos en eso, en los tiempos de Bolívar no había gasolina. Entonces, ¿cómo podía soñar con una refinería? Pero bueno, estoy divagando. Mejor disfrutemos de un espectáculo que no se puede ver en Irán. Muy buenas noches. Una palabra. Llegó la hora del chingaste con la compañera Rosario. Aquí nos reunimos pueblos luchadores. Menos mal que no se puso a decir los nombres de todos los iraníes. Pueblos que hemos resistido los embates del imperialismo, del colonialismo. A ver cómo se trabaja juntos. Creo que la compañera no le contó a los iraníes cómo hace algunas semanas le estaban mandando cartitas perfumadas al yanqui. Pero siga. Estas relaciones entre revoluciones gemelas del año 79 nos permiten a todos decir, los pueblos cuando se deciden a luchar, vencen. Ah, sí, las revoluciones hermanas, que pasaron de derrocar tiranías sangrientas a instaurar teocracias totalitarias. Y aquí lo que está de por medio es la lucha por la paz. ¿Será que se atreverán a decirle a Putin que suspenda la invasión a Ucrania? Claro que no. Un gran abrazo, compañero. Gracias. No sé por qué la compañera Rosario está tan empeñada en comparar a Nicaragua con Irán. Allá no le dejarían hacer la hora del chingaste. Ya no digamos ser vicepresidenta. Esta semana, MIR presentó una nueva encuesta, lo que quiere decir que los cobros de mayo ya llegaron a la casa de Raúl Obregón. Pero bueno, el gallo Magallo se ganó un abono más y nosotros adquirimos conocimiento crucial sobre la sociedad nicaragüense. Al 69.9% de la población le agrada la imagen, la personalidad del presidente Ortega. ¿Quién dijo 69? Gritó emocionado Daniel Ortega. Obregón sacó ese dato de una muestra representativa de nicaragüenses que incidentalmente residen en el Carmen. ¡Ey! Un momento. ¿El 30% dijo que no le agrada a su papi Daniel? ¿Quién habrá sido? Compañera, disimule. Por lo menos hasta que el comandante pase a la inmortalidad. Para finalizar,
Pegarle un tumbo a una sede diplomática, borrarla, pegarle un cachetazo, es la señal de la prepotencia máxima. Es demostrar, puedo hacer lo que se me antoja. El Consejo Permanente de la OEA realizó una sesión extraordinaria para tratar el tema de la toma de su oficina en la ciudad de Managua. Como resultado, emitieron un pronunciamiento que demanda la restitución de la sede. Fue aprobada por 29 países, incluyendo a México y Argentina. El Salvador, Honduras y San Vicente y Granadina se abstuvieron de votar. ¿Pero por qué? ¿Será porque no quieren crear un precedente que después les impida tomarse la oficina de organismos internacionales en sus propios países? ¿O porque Xiomara Castro y Mel Zelaya no se atreven a condenar la represión de Daniel Ortega? Pero eso no importa. Lo importante es que la resolución fue aprobada y va a ser súper útil. Rosario Murillo va a enmarcar una copia y esa será la exposición inaugural de su flamante Museo de la Infamia. Eso se ve contundente. No nos vamos a callar. Exigimos la liberación de los más de 180 presos políticos y la anulación de los juicios espurios en su contra. Un grito fuerte desde abril. Buenas noches. Todos gritan presente. Así llegamos al final de esta semana. Nuevamente, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir derrotando la censura en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y en América Latina. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y los invito a suscribirse de forma gratuita al canal de Telegram de Confidencial para recibir todos los días nuestras alertas noticiosas. Regresamos el próximo miércoles en Esta Noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. Con la verdad.